así después no lo olvido. Habíamos definido entonces en este instante acerca de triángulo semejanza, que era nuestro objeto de estudio. Entonces, decíamos que dos triángulos eran semejantes si cumplían de que todos sus lados eran proporcionales, ¿cierto? O que estaban en una misma razón de semejanza, y que todos sus ángulos interiores fueran congruentes, ¿cierto? Debía cumplir ambos. Vimos, o mejor dicho, enunciamos, o dijimos por ahí, ¿cierto? Comentamos de que íbamos a poder, una vez terminado, digamos, todos estos criterios de semejanza, íbamos a poder concluir de que estas dos condiciones son, eh, digamos, una, ¿cierto?, me cumple a la otra. Necesitamos solo una de ellas y la segunda, en cualquiera de su orden, iba a ser consecuencia de la primera. Digamos eso. Respecto de lo anterior, habíamos señalado el primer criterio de semejanza, que era el criterio ángulo-ángulo, y que nos decía que si dos ángulos de un triángulo son congruentes con dos ángulos de otro triángulo, entonces los triángulos son semejantes inmediatamente. Es decir, eso iba a implicar de que el tercer ángulo era congruente, y si teníamos todos los lados, los ángulos congruentes, perdón, era fácil probar de que todos sus lados estaban en una cierta proporción, ¿ya? Entonces, el teorema 39, en otras palabras, nos señalaba de que si tenemos dos ángulos congruentes, esto iba a implicar inmediatamente que el tercero lo iba a hacer, ¿cierto? Ya sabemos eso por la suma de los ángulos interiores de un triángulo, pero además de que todos los lados iban a ser proporcionales. Entonces, aquí estamos viendo la condición de que la congruencia de ángulos implica la proporción de los lados, o de las medidas de sus lados, ¿cierto? Bueno, vimos muchos corolarios, ¿cierto?, que se desprendían de esto. Uno de los más interesantes era el corolario 34, digamos, que nos decía que una paralela a un lado de un triángulo determina otro triángulo que es semejante al primero. Tenemos un triángulo y trazamos una paralela, y aquí, ojo, ¿cierto? Uno puede, bueno, dice que una paralela a un lado del triángulo, ¿cierto? Entonces, esa paralela al lado del triángulo, de hecho, podríamos hacer el dibujo aquí para tener un poco de la idea de lo que quiero señalar. Como no nos explicita el caso, ¿cierto? Podemos pensar en este triángulo. Entonces lo que nos dice es que si trazamos una paralela a un lado, vamos a pensar en el lado de abajo. De hecho, lo vamos a hacer de verde para que se note mucho más el ejemplo. Entonces, si queremos trazar una paralela, aquí, para no equivocarme esta vez, voy a copiar la misma. Entonces la puedo trazar en el interior del triángulo, ¿cierto? Y si la trazo en el interior del triángulo, es mucho más sencillo darse cuenta de que, por ejemplo, si la trazo ahí, lo que nos quiere decir esto es que este triángulo es semejante con el original, ¿cierto? Y ahí es bastante sencillo darse cuenta, porque si tenemos dos paralelas, tenemos ángulos correspondientes, ¿cierto? Y ahí inmediatamente vamos a poder utilizar AA, ¿cierto? Se desprende directamente. Ahora, la situación era, como no lo explicita, ¿qué pasa si trazo la paralela pero que está fuera, por ahí? ¿Me serviría todavía? Bueno, claramente si lo trazo acá adelante no tiene ninguna razón de ser, exceptuando de que alguien piense en la extensión de los lados, ¿cierto? Si pensamos en la Para extensión, reflejarlo. claro, exactamente. Si pienso en la extensión de este lado y la extensión de este lado hacia allá, nuevamente ahí vamos como estas son paralelas, tenemos ángulo alterno e interno entre paralelas, ¿cierto? Y nuevamente podemos encontrar una congruencia. O sea, perdón, una semejanza, ¿cierto? Estamos viendo que solo los ángulos necesitan ser congruentes. Y de la misma manera, ¿qué ocurre ahora si lo trazamos hacia abajo? Bueno, ahí también pensando en esta extensión, ¿cierto? Algo de esa forma, digamos. Y nuevamente, si extendemos los lados del triángulo, de la misma manera como el primer triángulo chiquitito, ¿cierto?, que estaba acá, tenemos aquí ángulos correspondientes, por lo tanto también podemos trazar, ¿ya? Entonces, la generalización del corolario 34, ¿cierto?, es la que estamos dibujando, y digo eso porque la mayoría de las veces uno lo piensa o solo lo va a aplicar cuando la paralela que está trazando está en el interior del triángulo, ¿cierto? Es decir, que está en cualquier punto de acá. Pero también podemos darnos cuenta que si no ocurre eso, también es válido. Solo hay que tener un poquito más de imaginación para la construcción, simplemente. Bueno, ese era uno de los colorarios que más usamos, si no me equivoco, en la prueba del teorema 100, que era nuestro segundo criterio de semejanza, que nos decía que teníamos un lado proporcional, ángulos congruentes, otro lado proporcional. Entonces, en ese mismo orden, ¿cierto? Podemos pensar el lado, ángulo, lado, pero como criterio de semejanza.
Entonces, si en un triángulo, perdón, si un ángulo de un triángulo es congruente con otro ángulo de otro triángulo y los lados que comprenden dicho ángulo, es decir, los adyacentes a dicho ángulo congruente, son respectivamente proporcionales a los lados del segundo triángulo, entonces los dos triángulos son semejantes. Y la demostración, ¿cierto?, se parecía mucho a la anterior para probar la proporción de los lados, o utilizando la proporción de los lados, pensar que el tercero lo era, utilizando el axioma de la paralela única, ¿cierto?, o de Playfair, ahí en base a la construcción. Bueno, nuevamente teníamos un par de corolarios que nuevamente, ¿cierto?, salían directamente del anterior. Uno de ellos era que dos triángulos rectángulos son semejantes si sus catetos son respectivamente proporcionales, y que las medianas homólogas de dos triángulos semejantes están en una misma razón que sus lados homólogos. Y entonces nuevamente ahí había que utilizar dividiendo los triángulos, ¿cierto? Y pensar en congruencia para después dar con la semejanza. Y así, entonces habíamos anunciado el teorema 101, solo habíamos visto esto y habíamos quedado pendientes en su demostración. Entonces, vamos a anunciar el tercer criterio de semejanza, que nos dice PPP, ¿cierto? Es decir, lados proporcionales, lados proporcionales, lados proporcionales. Entonces lo que vamos a ver, ¿cierto?, es que si tenemos tres lados proporcionales respecto de otro triángulo, esto debería implicar que todos sus ángulos son congruentes, ¿cierto? Entonces el enunciado nos dice que si los tres lados de un triángulo son respectivamente proporcionales a los tres lados de otro triángulo, entonces los dos triángulos son semejantes. Entonces vamos a copiar el enunciado por separado respecto del dibujo para estar, para aprovecharlo un poco, digamos, moverlo, ¿cierto?, a nuestra conveniencia, etc. Entonces, vamos a pensar en los triángulos de los dibujos, el triángulo ABC y el triángulo prima B prima C prima. Y la hipótesis nos dice que todos los lados son proporcionales respecto al otro triángulo. Entonces diremos por hipótesis en los triángulos ABC y A'B'C'. Entonces tenemos que AB es a A'B', como AC es a A'C', como BC es a B'C', ¿cierto? Esa es nuestra hipótesis. Vamos a guardarlo aquí como 1, ¿cierto? Vamos a hacer uso de eso ante tales condiciones. Bueno, nuevamente el dibujo nos da el torpedo, ¿no? Voy a volver acá. ¿Cierto? El dibujo nos da el torpedo y que nos señala de la misma manera como probamos las dos veces anteriores, que por axioma de construcción de segmento, en la semirrecta o la recta AB, vamos a pensar en la semirrecta AB, existe D, de tal manera que AD sea congruente con la prima B', de la misma manera E, vamos a decir que por axioma de construcción de segmento existe E en la semirrecta AC, tal que AE es congruente con A' C'. Y entonces ahí lo sustituimos, ¿cierto? Vamos a tener una cierta relación en esta proporcionalidad. Entonces por axioma de construcción del segmento, eh, entonces existen estos puntos D en la semirrecta AB. Vamos a decir inmediatamente que existe E en AC, tales que AD es congruente con A' B' y que AE es congruente con A' C'. Entonces tenemos esta congruencia. Espero que podemos decir ahí. Podemos marcar de esa otra forma, si no. Bien, si sustituimos en la ecuación que marcamos 1, vamos a tener entonces que AB
es A a D, como AC es A E, como medidas. Ahora, tenemos el corolario 33, que habíamos visto un montón de recíprocos, ¿cierto? No sé si se acuerdan. Voy a volver acá. Perdón, me pasé justo antes de división. Acá. Entonces, habíamos visto dos corolarios, ¿cierto? El 32, que nos decía que dos lados de un triángulo son proporcionales a los segmentos que en ellos determina cualquiera recta paralela al tercer lado. Y el recíproco era que si habían lados proporcionales, la recta, ¿cierto?, que los determina es paralela al tercer lado. Entonces tenemos la recta que origina, ¿cierto?, esta proporción, por lo tanto, tenemos que DE y BC son paralelos. Entonces, por corolario 33, se tiene, entonces, DE paralela con BC. Bien, volvemos a los corolarios, porque habíamos visto un montón de corolarios. El que enunciamos hoy, el de la paralela a un lado del triángulo. Entonces recordemos, nos decía que una paralela a un lado de un triángulo determina otro triángulo semejante al primero. Por lo tanto, si tenemos que DE es paralela con BC, lo que nos quiere decir es que ADE es semejante al triángulo ABC. Entonces, por corolario 34, la paralela anterior, ¿cierto?, nos señala entonces que el triángulo ADE es semejante al triángulo ABC. Ahí sí. Bien. De esta semejanza, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos proporción de sus lados, ¿cierto? Recordemos que cuando obtenemos dos triángulos congruentes, sabemos que todos los lados homólogos y lo mismo con los ángulos son congruentes, ¿cierto? Si tenemos dos triángulos que son semejantes, sabemos entonces que todos sus ángulos son congruentes, pero que sus lados son proporcionales, ¿cierto? Es decir, que están en una misma razón. Por lo tanto, si queremos señalar eso acá, vamos a tener justamente que AB es a AD, como AC es a DE, ¿cierto? Bueno, lo podemos pensar así, ¿no? Como, claro, que AD, no, AB es ABC, como AD es AD, ¿cierto? Que es como una especie de ales en el triángulo. Entonces, AD, DE, AB, BC. Entonces, de esta semejanza, podemos relacionar AB y AD. AB entonces dijimos con DE y AD con BC. ¿Cierto? Que era la recta, no, al revés, era la recta entera. La recta entera es AD, ¿cierto? Entonces esta cosa está al revés. Si AD es la entera, es BC. Ahí. Volvemos al dibujo. Ya. AB es la recta entera, ¿cierto? Entonces AB con BC. Ya, ahora sí. Eso. AD con BC y AD como es la que está en la mitad, ¿cierto? Aquí era D. O sea, ¿cierto? O es decir, como ya habíamos tenido una congruencia con respecto de AD y con DE, ¿cierto? Es decir, tenemos que AB es a A'B', como BC es a D, no, vamos a marcar esto con ecuación 2. Ahora, por hipótesis, o mejor dicho, por 1, ¿cierto? Tenemos esta relación, ¿cierto?
Entonces, por 1 nos vamos a quedar con que AB es a A'B' y que BC es a B'C'. Vamos a marcar esto como 3. Y así, de 2 y 3, vamos a recordar ciertas propiedades de fracciones, por supuesto. Entonces, de 2 y 3 tenemos eso. Esos dos, ¿cierto? Tenemos que BC es a DE, como BC es a B'C'. Y recordemos que en las propiedades de proporciones o de fracciones, ¿cierto? Si teníamos este caso en los cuales solo uno de ellos era distinto, entonces implicaba inmediatamente la igualdad, ¿cierto? Entonces, de 2 y 3 y, bueno, vamos a colocar de 2,3 y por propiedades de proporción o de fracción, como quieran señalarlo. Entonces tenemos que BC mide lo mismo que B'C', ¿cierto? Sí. Bueno, sabemos que si las dos medidas son iguales, implica de que los segmentos son congruentes. Por lo tanto, por el tercer criterio de congruencia, ahí quedamos sin hoja ya. Y así, por lado, tenemos que el triángulo ADE es congruente con el triángulo A'B'C', y como ADE era semejante al triángulo ABC, por transitividad se obtiene lo que buscamos, ¿cierto? ¿En qué parte se perdió Boris? No, es que me falta leerme más el orden de los corolarios, pero no me perdí. Ah, ya, vale. Por eso estamos, igual te entiendo, porque la última clase enunciamos como 10 corolarios, tratamos de dibujar ahí lo que implicaban, ciertas cosas por el estilo, pero son un montón. Sí. Es que me quedé pensando harto rato por qué DE era paralelo a BC, pero después leí que era por un colorario. Ah, ya, claro, justamente por eso habíamos vuelto acá al corolario, a ese corolario, el 33, que era el recíproco del 32 justamente, Sí, y pero que, sí entendí. ah, ya, súper. Entonces, bueno, el recíproco del 32, po, ¿cierto? El 32 nos decía que dos lados son proporcionales si en los segmentos están determinados por una recta paralela al tercer lado. Entonces, el recíproco es que si son proporcionales, entonces la recta que los determina son paralelas, ¿cierto? Y eso es lo que utilizamos para deducir esto, dado esta proporción, digo. Ah, ya, súper. Y luego ocupamos el corollario 34, que era el que decía justamente, el que estábamos dibujando antes, ¿cierto? Que si tenemos una paralela que está en el interior del triángulo, o digamos que es paralela al tercer lado, entonces ahí van a ser semejantes con el triángulo original. Y esa era la parte ahí de los corolarios, ¿cierto? El resto es solo propiedades de proporción. Como señalamos acá, lo que notamos con amarillo, lo que marcamos con amarillo, ¿cierto? Es la única que es diferente. Y cuando decimos ahí propiedades de proporción, ¿cierto? Se obtiene que BC es igual a B'C',
justamente es por esta propiedad, ¿cierto? Que nos decía si teníamos este tipo de cosas, lo que era distinto no tenía más opción que ser igual, ¿cierto? Esa fue la propiedad 2 o 3, si no me equivoco, de proporción. Bien, entonces hemos probado de manera constructiva nuestro teorema 101. Ahora, para el que se pregunta en qué momento llegamos tan lejos, es porque en circunferencia, ¿cierto? Ahí hicimos como en una semana pasamos, enunciamos muchas cosas, ¿cierto? Miramos más rápido y no nos detuvimos en otras montón de propiedades que se pueden haber determinado, sobre todo para la aplicación de calcular ángulos en la circunferencia, ¿cierto? Ángulos del centro, ángulos extendidos, ¿cierto? Y todo ese tipo de cosas que en algún momento dijimos podía hacer. Sí, exactamente. Podíamos tratar de dejar ejercicios ahí para el que se entretuviera, pero no lo hicimos, ¿cierto? Estábamos todos concentrados en otros. Bien, entonces ahora ya tenemos tres criterios de semejanza y como siempre vale la pena destacar, y esto creo que lo voy a reiterar todas las clases que nos queden, no confundir semejanza con congruencia, no confundirlo no solo en la interpretación, porque ahí me queda muy claro de que saben la diferencia entre ellos, sino que en la escritura, y porque cuando uno está apurado, está un poco ansioso, nervioso, ¿cierto? En una prueba, etcétera, suele ocurrir que los estudiantes se confunden en la notación, ¿cierto? Estaban utilizando criterios de semejanza, pero me escriben congruencia, ¿cierto? Entre medio de los dos triángulos, o bien me escriben criterios de semejanza lado a lado a lado, ¿cierto? Entonces aquí estamos colocando P en vez de lado para enfatizar el hecho de que es proporcionalidad, ¿cierto? Y no congruencia de lados. El A sí lo dejamos como congruencia, perdón, como A justamente porque requieren ser congruentes. Otra cosa importante a señalar ahí es que el criterio AA solo es válido para semejanza y no para congruencia, ¿cierto? Entonces recordemos que si dos triángulos tienen todos sus lados congruentes, perdón, sus ángulos congruentes, eso no implica de que los triángulos son congruentes. Sí implicará que son semejantes, pero no congruentes, ¿cierto? Y eso también es relevante de recordar todas las veces que sea necesario. Bien, de este último teorema también se desprende un corolario, el cual nos dice que si las bases de dos triángulos isósceles son entre sí como sus otros lados, entonces los triángulos son semejantes. Creo que todos pusimos la misma cara de Felipe. Si las bases de dos triángulos isósceles son entre sí como sus otros lados, entonces los triángulos son semejantes. ¿Qué querrá decir este enunciado con que son entre sí? Ya, vamos a tener dos triángulos, bueno, isósceles. Si las bases de dos triángulos isósceles son entre sí, supongamos aquí BC, vamos a decir que esta es la base BC y esta es la base P'C'. Y entonces la base de uno es a la base del otro, como sus otros lados. ¿Y esto qué debería indicar? Si colocamos que es proporcional inmediatamente a sus lados, ¿cierto? No tiene ningún sentido. O sea, si lo ponemos a los tres lados, ¿cierto? Sabemos que con dos de ellos basta. Ahí se me fue un primo, ¿cierto? Ay, perdón. Y entonces tenemos las bases de los dos triángulos isósceles y lo estamos relacionando con respecto de sus otros lados, ¿cierto? Ahora, ¿es suficiente con que esta
proporción, ¿cierto? O bien esta. Si uno considera inmediatamente la proporción entre sus tres lados de la misma manera, ¿cierto? Porque el enunciado tendiese a pensar eso, ¿no? Que las bases de los triángulos son entre sí como sus otros lados. Entonces, claramente, si las bases y los lados están en las mismas proporciones, no habría nada que ver, ¿cierto? A pesar de que uno dice, pero así tampoco hay nada que ver, ¿cierto? Porque por definición, o por hipótesis aquí, tenemos que el triángulo son isósceles, por lo tanto estos lados sí o sí van a ser congruentes. Entonces, si estos dos son están en una cierta proporción, lo de acá también, ¿cierto? Y viceversa. Pero recordemos que justamente los corolarios, eso es lo que tienen, que después del teorema, el corolario siempre parece fome, ¿no? Parece obvio, porque recordemos que es una particularidad del teorema que es la generalización de esta propiedad. Por eso el orden es así, ¿cierto? Recordemos que cuando uno prueba un lema antes de un teorema, generalmente pasa lo contrario, que el lema es lo que nos va a permitir demostrar una parte de la propiedad del teorema, ¿cierto? Pero sin embargo el corolario generalmente es una deducción o una aplicación directa del teorema, ¿cierto? Una particularidad de esa propiedad. Bien. Vamos entonces por una otra definición. Ahora vamos a comenzar a ver semejanza, pero en el triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces vamos a concentrarnos en la propiedad del triángulo rectángulo. Así vamos a aplicar ciertos estos conceptos a un triángulo o una figura que sabemos que tiene mucha importancia, lo cual nos va a permitir obtener el teorema de Pitágoras y su aplicación en el triángulo y en el cuadrilátero. Eh, También se puede obtener ciertas aplicaciones a los cálculos de áreas, principalmente ante este análisis de semejanza en el triángulo rectángulo. Entonces vamos a la definición 64, que nos habla sobre la proyección ortogonal. Ya vimos proyección ortogonal de un segmento, ¿cierto? Perdón, como distancia desde un punto a un segmento, sí, justamente, o una recta, ¿cierto? Que la distancia de un punto a una recta era determinado por el segmento perpendicular, ¿cierto? A la recta, desde el punto a la recta, lo cual se llamaba proyección ortogonal. La definición 64 nos dice que la proyección ortogonal de un punto exterior a una recta es el punto de intersección de una recta perpendicular del punto a la recta, ¿cierto? Esto más especie de recordatorio, ¿cierto? Porque ya lo habíamos señalado de la misma manera. Y segundo, que la proyección ortogonal desde de un segmento sobre una recta es el segmento determinado por las proyecciones ortogonales de los extremos del segmento sobre la recta. Esto parece un trabalengua, ¿cierto? Ya, el primero está claro, ¿cierto? La distancia de un punto a una recta se determina por un segmento o por la proyección ortogonal, ¿cierto? Que es una recta perpendicular desde el punto hacia la recta, ¿cierto? Es decir, tiene que intersectar perpendicularmente en un ángulo recto a la recta. El segundo nos dice que la proyección ortogonal de un segmento sobre una recta es el segmento determinado por las proyecciones ortogonales de los extremos del segmento sobre la recta. Ya, entonces, si queremos utilizar la proyección ortogonal, no desde un punto, ¿cierto? Porque el primero nos habla desde un punto exterior a una recta. Entonces, el caso 1, ¿cierto? Nos dice que tenemos un punto exterior a una recta dada. Si queremos calcular la distancia, que es a través de la proyección ortogonal, aquí lo que nos dice es que la proyección ortogonal es la recta que intersecta perpendicularmente a la recta. O bien aquí nos dice que es el punto de intersección, ¿cierto? Que ese de ahí, es la proyección ortogonal. Y que ese segmento de ahí es lo que me mide la distancia desde el punto a la recta. ¿Sí? Esa es la definición 1. Ahora, lo que nos dice la definición 2 habla sobre la proyección ortogonal no de un punto, sino que de un segmento. Entonces, si tenemos un segmento y tenemos acá una recta, vamos a tratar de dibujarlo un poco más perpendicular, que pueda trazar una recta perpendicular. Ya, vamos a pensar así. No, no es que sean paralelos, pero para que tenga más sentido el dibujo. Ahí ya entiendo.
No puedo mover aquí el dibujo. Ya, entonces, este es un segmento, ¿cierto? Vamos a decir AB. Ya tenemos ahí los puntos extremos del segmento. Entonces nos dice que la proyección ortogonal del segmento respecto a una recta está determinado por las proyecciones ortogonales de los extremos del segmento sobre la recta. Entonces, B lo proyecto ortogonalmente a la recta. A también. Entonces, este segmento es la proyección ortogonal. Entonces está determinado por las proyecciones ortogonales de los extremos del segmento sobre la recta. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los dos puntos. Estos dos, ¿cierto? Son las proyecciones ortogonales. Bueno, mejor, más clarito. Menos chueco las rectas. Entonces tenemos el primer caso, ¿cierto? Tenemos un punto P y tenemos una recta. Entonces la proyección ortogonal sería el P', que es el punto de intersección de la recta perpendicular a la recta dada, el que pasa por el punto. Entonces la proyección ortogonal del punto P, ¿cierto? Sobre la recta es este punto, ya que es perpendicular a ese segmento, ¿cierto? Y es la intersección entre ellos. Ahora, la proyección ortogonal del segmento AB sobre la recta L es el segmento A'B', donde A' es la proyección ortogonal desde el punto extremo del segmento A, mientras que B', ¿cierto? Es el punto de intersección, o bien la proyección ortogonal de B hacia la recta L. Entonces, el segmento que me une las dos proyecciones ortogonales es la proyección ortogonal del segmento. Ahí parece que es más claro que en el dibujo, ¿no? Digo yo porque el dibujo donde antes estaba horrible. Entonces, en el fondo, la proyección ortogonal del segmento es aplicar dos veces la proyección ortogonal del punto, ¿cierto? Es decir, a los extremos del segmento. Bien. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos a probar ahora el teorema 102, que nos dice, o nos vamos a identificarlo primero, ¿cierto? Que nos habla acerca de la proporcionalidad en el triángulo rectángulo. Recordemos que ese es nuestro objeto actual de estudio, hasta Pitágoras, ¿cierto? Y sus aplicaciones. Si en un triángulo rectángulo se traza la altura correspondiente a la hipotenusa, como en el dibujo, entonces ahí tenemos unas leyes de equivalencia, o sea, más que equivalencia, ¿cierto? Se cumple que los dos nuevos triángulos que resultan son semejantes entre sí y semejantes al triángulo original. Entonces pensamos en el dibujo, tenemos el triángulo ABC, donde CD es la altura que corresponde a la hipotenusa. Lo que nos dice entonces el punto 1 del teorema 102 es que los dos nuevos triángulos que resultan son semejantes entre sí, ¿cierto? Es decir, ABC es semejante a CDB, y a su vez ellos son semejantes al triángulo original ABC. Pero en otro orden, ACB, ahí sí. Pensando que el ángulo recto, ¿cierto? Si AB es la hipotenusa, el ángulo recto es el vértice C, ¿cierto? Por definición. El punto 2 nos dice que la altura es media proporcional entre los segmentos que ella determina sobre la hipotenusa. Y 3 nos dice que cada cateto es media proporcional entre la hipotenusa y la proyección del cateto sobre la hipotenusa. Entonces, cuando hablamos de media proporcional, Es la media geométrica. es como la media geométrica, claro. Este teorema es el que le llaman el teorema de Euclides, ¿o no? El teorema de Euclides, claro, de la proporcionalidad del triángulo, justamente. Porque, por ejemplo, a ver, bueno, del último caso, esto cada cateto es media proporcional. Por ejemplo, aquí, CB cuadrado, ¿cierto? Es AB por DB, ¿cierto?
como media proporcional. Por otro lado, en el caso 2, ¿cierto? Nos dice que la altura lo es. Entonces, en ese caso, en el punto 2, ¿cierto? Había que ver al revés, porque CD al cuadrado, ¿cierto? Es AD por DB, nuevamente. Vamos a llevarnos todo esto y el dibujito. Hemos dedicado toda la asignatura, ¿cierto?, a estudiar la geometría euclidiana y no le damos el nombre que corresponde a su teorema. Podría estar indignado Euclides con justa razón, pero no es nuestra responsabilidad, ¿cierto? Bien, entonces, para el primer caso, vamos a utilizar colorario, así que vamos a volver atrás. El colorario 34 ya lo hemos usado harto. El 35 nos decía que si dos triángulos rectángulos tienen un par de ángulos agudos congruentes, entonces son semejantes. Y entonces, si encontramos alguna de ese tipo de propiedades, estamos listos. Entonces tenemos un triángulo rectángulo, la altura corresponde a la correspondiente a la hipotenusa. Entonces tenemos eh, los ángulos rectos respectivamente. Ahí el triángulo rectángulo en C, ¿cierto? Claro, Entonces ahí se sale lo de los ángulos, que deben ser congruentes, por la suma de los ángulos que tienen que ser 180. eh, claro, Por justamente. ejemplo, en el triángulo grande tengo recto en C y después tengo el de dos rayitas y el de una rayita, ¿cierto? Sí, Entonces C de B es recto en D y tengo el de dos rayitas, entonces el de una rayita tiene que repetirse arriba, así. claro. Por ejemplo, vamos a decir, ¿cierto? 90 más alfa, vamos a llamar alfa al de A y beta al de B, ¿cierto? Ya, eso se da en el triángulo grande, ¿cierto? En ABC. Si pensamos ahora en ADC, en ADC, nuevamente acá es 90, ¿cierto? Porque siempre va a pasar eso por ser recto. Y tenemos alfa y tenemos ese ángulo de ahí. Vamos a llamarlo C1 y este C2, ¿cierto? Más C1. Eh, ¿Cierto? Entonces aquí inmediatamente implica eso, ¿cierto? Implica que beta y C1 miden lo mismo. Ya, ahora el otro que nos queda es este chiquitito de ahí, ¿cierto? Vamos a decir CDB. En CDB también tenemos más C2, ¿cierto? Ahora pensando en ABC y en CDB, ¿cierto? Entre este y este, alfa es C2, ¿cierto? Y ahí tenemos lo que se señala, ¿cierto? Tenemos ángulos agudos congruentes entre los tres. Ya, bien, Boris. Entonces, por corolario 35, ¿cierto? Si dos triángulos rectángulos, en este caso esos tres triángulos rectángulos, entre ellos tienen ángulos agudos congruentes, entonces los triángulos son semejantes. Entonces, por corolario 35, tenemos que ADC es congruente con ABC. Por otro lado, tenemos que, como dijimos, CDB también es congruente con ABC.
por transitividad, tenemos que todo es congruente. Profe, no diga congruentes porque Ay, perdón, semejante, semejante. Mira, yo le después me estoy, confunde. mira, gracias José por la observación, viste, yo lo estoy retando sin que ustedes hayan dicho algo, yo le estoy aconsejando a no equivocarse y yo lo estoy haciendo. Ay, diablos. Qué bueno que están atentos, ¿ah? Y Profe, ahí después, se podría igual probar uno solo arriba y usar corolario 18. Y ahí también se ah, tendría. claro, tienes toda la razón. Es otra de las formas. Son solo uno de ellos, ¿cierto? Y el otro implicaría inmediatamente por color 18. Exacto. Entonces ahí hay dos formas, ¿cierto? Este era uno solamente, de hecho. Ya, uno lo hemos visto. Entonces todavía no vamos con el cuadrito. Bien. Ya, el segundo caso, tenemos la altura. Bueno, queremos ver que la altura es media proporcional entre los segmentos que ella termina sobre la hipotenusa. Entonces, como dijimos, lo que queremos ver es que CD cuadrado es AD por BD. Y la hipótesis es solo la misma. Solo la misma, pero que ya sabemos que ocurre A, ¿cierto? Y entonces, como ya sabemos que ocurre la semejanza entre ADC y CDB, donde los ángulos que son congruentes vamos a denotarlos como CAD y DCB, ACD y CBD, ¿cierto? Entonces, que son los que nosotros dijimos como beta, como alfa, y de estos dos, DCB sería C1, ¿cierto? Y de acá es C2. Ya, por si acaso, ahí vamos a dejar. Esos son los nombres que habíamos dicho antes. Bien, entonces la relación que hay entre los lados homólogos de los triángulos respecto, el triángulo ABC respecto al triángulo CDB por ser semejantes. Entonces, bueno, sabemos que la relación, vamos a denotarla de esa manera, todos los lados son proporcionales. AD es ACD, AC es ACB, y DC es ADB. Entonces, recordemos que si los triángulos están descritos de esa forma, o está escrita de esa forma la semejanza, ¿cierto? Entonces los dos primeros con los dos primeros, los dos últimos con los dos últimos, el primero con el último, el primero con el último, ¿cierto? Ahí denotan la relación entre los lados que uno ha identificado. Ya, entonces acá, ahora de esta proporción, podemos guardar 1 y 3, ¿ya? Lo que ahí hemos señalado. Entonces, como AD es ACD, como DC es ADB, luego, por propiedades de proporción, tenemos que CD cuadrado, vamos a colocarlo así, porque recordemos que cuando no tenemos rayitas estamos hablando de medidas, ¿cierto? Y lo mismo aquí, recordemos que CD es lo mismo que DC, ¿cierto?
¿cierto? O bien que son congruentes, ¿cierto? Y por lo tanto las medidas son las mismas. Entonces, es decir, CD es media proporcional de AD y DB, ¿cierto? Entonces, así CD. Vamos a decir entre. Y DB. Bien, ahora queremos ver 3. Voy a abrir una nueva página. Si no, no voy a tener espacio suficiente y generalmente cuando eso sucede, termino escribiendo la demostración resumida y nunca eso es bueno. Profe, ¿qué era la media proporcional? Es que ahí habría que hacer un poquito más riguroso, habría que poner que CD es la raíz cuadrada de... Y eso sería media geométrica, ¿no? Claro, pero generalmente uno no lo utiliza con raíz cuadrada por otros temas, ¿cierto? Porque no sabe lo que está evaluando, a pesar de que como una medida sabemos que hay siempre todos los protocolos que nos exige una raíz cuadrada, ¿cierto? Ya, porque cuando habla de media proporcional, el fondo está hablando justamente como el promedio, pero sin esas sumas, ¿no? Entonces, si CD es media proporcional de eso, ¿no? Porque, como dice él, que en realidad esto sería la raíz del producto entre todo lo de acá. Ya. Ya, del tercer lado, del tercer caso, nos decía que cada cateto es media proporcional entre la hipotenusa y la proyección del cateto sobre la hipotenusa. Ya, entonces aquí lo hay que ver en dos casos, ¿cierto? Con el cateto AC. Entonces me dice que el cateto AC es media proporcional entre la hipotenusa y la proyección del cateto sobre la hipotenusa. La proyección del cateto sobre la hipotenusa sería AD, ¿cierto? Entre la hipotenusa. Y la hipotenusa es AB. Entonces tendríamos que, bueno, para el primer caso, si queremos pensar en el cateto AC, tendríamos que AC cuadrado es AB por AD, ¿cierto? Y desde el otro cateto, tendríamos que ver que CB al cuadrado es todo, la hipotenusa AB por la proyección de este mismo cateto sobre la hipotenusa, entonces que es DB. Entonces CB cuadrado es AB por DB. Esos son los dos casos que tendríamos que verificar. Y bueno, se van a realizar de la misma manera, digo, utilizando la misma relación anterior, usando que ya tenemos semejanza entre los triángulos que están en su interior, lo que nos asegura esa proporcionalidad entre los lados. Entonces tenemos que ADC semejante con ABC. Y ACD congruente con CBA. Entonces recordemos que CBA era lo que habíamos llamado beta y ACD es lo que habíamos llamado C1. Eso, ¿cierto? Vamos a colocar en realidad aquí una coma. Entonces como eso, y a ángulo común. ¿Cierto? Ángulo común que sabemos lo que significa es que él es congruente consigo mismo por la propiedad reflexiva de la congruencia, ¿cierto? En el fondo eso es lo que sabe. Entonces la relación entre los lados homólogos de ADC y ABC
Vamos a pensarla nuevamente así, ADC, y aquí tenemos ABC, ¿cierto? De hecho, vamos a poner así 2 puntos, como que se define esta relación. De hecho, anteriormente creo que lo dejé solo en igualdad, porque los triángulos no es que estén en una proporción, en razón, ¿cierto? Son las medidas de los lados de los triángulos. Entonces aquí uno le pone 2 puntitos igual, porque estamos definiendo la razón entre esos triángulos como la razón de las medidas de sus lados en realidad. Ya, entonces tenemos los dos primeros, ¿cierto? AD, AB. Luego, AC, AB. Aquí hay algo que no me está gustando. ADC y ABC. Ah, ya, eso es lo que no me está gustando. Ya, ahí sí, ¿cierto? Vamos a dejar en el centro el ángulo recto. ¿Ya? Entonces cambié ABC por ACDP. Determina el mismo triángulo, pero es para estar consciente el orden, ¿cierto? De la semejanza respecto de la congruencia de sus ángulos. ¿Ya? Entonces donde D es congruente con B por ser recto, ¿cierto? Ya, entonces solo hice eso en realidad para que acá... Ay, lo puse igual. ACD. Y ahora sí, entonces AD con AC, ¿cierto? AC con AB y DC con CB, ¿cierto? Y entonces, esa última corrección, en el fondo, ¿qué fue lo que hice? Solo cambié el B por el C para que los lados que de verdad son homólogos son los que están en una cierta proporción. Porque teníamos nuevamente ADC y teníamos ABC, ¿cierto? Entonces, ADC tengo que identificarlo con ACB para que el ángulo recto coincide con el ángulo recto del otro triángulo, ¿cierto? Que sería en el vértice D y en el vértice C respectivamente. ¿Ya? Y así poder identificar bien la proporción de sus lados. Si no, en realidad me iba a quedar una proporción escrita no de lados homólogos. Eso era el único problema que estaba teniendo ahí. ¿Ya? Bueno, de la misma manera que antes, aquí vamos a encontrar a C, ¿cierto? Donde es el cateto. ¿Ya? Entonces, luego, ya ocupé luego, entonces, ahí tenemos entonces, ¿cierto? AC cuadrado, AD por AB. ¿Ya? ¿Qué es lo que buscamos? Entonces, vamos a poner así, AC media. Proporcional, ay, perdón, entre AD y AB. Bien. Ya, ahora del otro lado vamos a ocupar la otra semejanza, ¿cierto? CDB semejante a ABC, donde C2 era igual a alfa, ¿cierto? Es decir, BCD congruente con CAB y el ángulo beta o del vértice B, lado común. Ah, perdón, ángulo común. Bueno, nuevamente entonces por los lados homólogos, en el buen orden, ¿cierto? Como ya habíamos visto, vamos a concluir inmediatamente en este caso, ¿qué es lo que vamos a querer ver? ¿Cierto? Que se ve al cuadrado AB por DB. Y ahí obtenemos lo que queremos. Bueno, este último paso, ¿cierto? Ahí que yo llegué, me lo salté nomás. Lo mismo de siempre, ¿cierto? Habría que ver que CDB y ABC, ¿cierto?
y ahí cuáles son los lados. La figura, ¿cierto? Que es la que es importante nuevamente. Tenemos C de B y ABC. Entonces C de B y ABC. Ya, nuevamente está escrito al revés. ¿Cierto? Ya, entonces tenemos CD es a AC, DB es a CB y CB es a AB, ¿cierto? Entonces aquí guardamos esos dos, ¿cierto? Y multiplicamos cruzado, como alguien diría, y ahí obtiene lo que corresponde. Bien. Muy bien. Entonces tenemos el teorema de la proporcionalidad en el triángulo, ¿cierto? Que solo un triángulo rectángulo, si trazamos la altura correspondiente a la hipotenusa, obtenemos inmediatamente dos triángulos semejantes al original, bueno, entre sí y también respecto al original, y que la altura media es proporcional entre los segmentos que termina la hipotenusa, y de la misma manera que cada cateto es medio proporcional entre la hipotenusa y la proyección de cada cateto sobre ella. Muy bien, entonces ahora tenemos Profe, todo para poder probar ah, Pitágoras. ¿Sí, Boris? no, que le iba a decir eso. Pareciera que se deduce de No, lo es que anterior. que en la 3 uno sumaba AC cuadrado más CB cuadrado, daba Pitágoras en el triángulo grande. Acá, O sea, las dos últimas conclusiones, si suma CB cuadrado más AC cuadrado, ¿ya? se repite AB, factoriza, y va a quedar AD más Ah, AB. ya. ¿Y esto es AB? Sí, claro, y ahí da. Claro, y esa es AB, justamente. Y ahí nos da, tiene toda la razón. Tenemos AB por AB. Digo 2AB, 2AB, tienes toda la razón. Y ahí nos queda Pitágoras. De hecho, justamente, me parece que por ahí va la demostración. Muy bien, Boris, se nos adelantó la demostración. Lo único malo es que hemos hecho tanta propaganda al teorema de Pitágoras, ¿cierto? A todo esto, y vamos a hacer la demostración en 2 líneas. Desde el principio del semestre, dijimos Análogo al anterior. había que probar 100 teoremas para poder demostrar Pitágoras, y nos vamos a dar cuenta que salen en 2 líneas, claro. Y entonces enunciamos el desconocido teorema de Pitágoras, que nos dice que el cuadrado de la media de la hipotenusa en un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de las medidas de los catetos. Bien, entonces nuestra hipótesis es que el triángulo es rectángulo. Eh, Vamos a decir en C, ¿cierto? Decir el ángulo recto está ubicado ahí, de la misma manera como lo habíamos hecho con el ejercicio anterior. Vamos a decir que el segmento CD entonces es la altura. Relativa a la hipotenusa. Entonces, por... ¿cómo fue que era? 102, ¿cierto?
Ay, ¿qué pasa aquí? Me equivoqué. Ahí sí. Ya. Entonces, por teorema 102, parte 3, o parte C, no me acuerdo, parte 3. Entonces, lo que obtuvimos, ¿cierto? Como bien decía Boris, tenemos que el cuadrado de la primera relación y en la segunda ¿Sí? relación. ¿Sí? Eso es el por, ¿cierto? AD por AB. Sí, es un por. Ya. Vamos a tratar de hacerlo ahí. Entonces, sumando estas expresiones, nuevamente pensando aquí en la notación, ¿cierto? Aclaro, digamos de manera verbal, que estamos usando el cuadrado porque AC es medida de segmento, ¿cierto? Entonces no es que esté elevado al cuadrado, solo C, ¿cierto? Porque sabemos que no tiene sentido en geometría, ¿cierto? En nuestra asignatura, si ponemos A al cuadrado, estoy diciendo, ¿qué estoy diciendo? No hay nada que uno pueda decir, solamente se tiene que referir a que hubo un error de notación, ¿cierto? Y si digo esto, en nuestra asignatura de geometría no tiene sentido, ¿cierto? Porque sabemos que la letra mayúscula latina implica un punto, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto entonces? No estoy hablando de la medida de un punto, ¿cierto? Porque tampoco sabemos que un punto no tiene medida, es unidimensional, como hemos visto en un principio, dentro de los elementos primitivos, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos algo de este estilo, sabemos que nos referimos a la medida del segmento AC, que está al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, ahí no deberíamos tener mayores complicaciones respecto a eso. Bueno, entonces esto, y como bien había señalado, ¿cierto? AD más DB, esto es AB, ¿cierto? Y así obtenemos el, el tan distinguido teorema de Pitágoras, ¿cierto? Bien, Boris, entonces así mismo lo dedujo, ¿cierto? Perfecto, excelente. Podría haber sido corolario 43. Exactamente, ¿no? Tiene, tiene toda la razón. Ahora lo que yo no... Bueno, sé que hay muchas distintas demostraciones, ¿cierto? Hay otras demostraciones por ahí que también salen generalmente, porque como bien lo señalaron, si en el colegio usted quisiese probar el teorema de Pitágoras de esta manera, tendría que primero probar sí o sí lo de las medias proporcionales, ¿cierto? Cuando utiliza semejanzas. Entonces ahí el ejercicio es pensar cómo puedo omitir, cómo puedo probar el teorema de Pitágoras sin utilizar teorema 102. Sin pasar un poco por esas cosas, digamos pensándolo como ejercicio de profesión, ¿cierto? Si usted tiene que enseñarle el teorema de Pitágoras a un niño de 11 años, ¿no? Actualmente no sé dónde se estará viendo Pitágoras, imagino que ahora se debe ver como a los 5 años ya, ¿no? Porque estas cosas pasan tan rápido, uno no se da cuenta. Depende de la escuela, bro. Sí, claro, por supuesto. Bien, entonces, ahora nos queda enunciar el teorema 104, que es el recíproco del teorema de Pitágoras.
que nos dice entonces que si en un triángulo el cuadrado de la medida de un lado es igual a la suma de los cuadrados de las medidas de los otros dos lados, entonces el triángulo es rectángulo. En el fondo lo que nos quiere decir es que si se cumple la ecuación anterior, implica de que el triángulo es rectángulo. O bien, si se cumple Pitágoras, es porque el triángulo es rectángulo. Bien. Bueno, vamos a dejar este enunciado hasta acá y continuaremos la siguiente clase respecto de el recíproco del teorema de Pitágoras. Y entonces ahí como, no sé si como ejercicio de demostración, pero sí para que lo piensen entonces y discutamos antes de continuar con el recíproco del teorema de Pitágoras acerca de si averiguaron o encontraron una forma que nos permita probar el teorema de Pitágoras sin pasar por el 102. Y pienso eso porque a veces hablarles de proyección ortogonal a los niños, ¿cierto? Como que ya va a ser suficiente.